¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Bueno, Enrique Peña Nieto, quien había pasado desapercibido durante los últimos años, muy calladito, ¿no? En algunas zonas del planeta de vez en cuando veíamos fotografías de él, pues totalmente superficiales, banales. Me refiero más representativas de su vida personal que de su vida política, pues ahora ha saltado a los escenarios con dos temas fundamentales para entender precisamente lo que fue su administración: el fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y ahora las acusaciones de corrupción que proceden nada más ni nada menos que de empresarios armamentistas que señalan a Enrique Peña Nieto de haber recibido millones y millones de dólares para su campaña, a cambio precisamente, presuntamente para su campaña, a cambio de adquirir el software Pegasus. Este spyware, ¿no? Más bien dicho, el spyware y equipo militar, por lo que podemos entender de esta información. Vamos por partes, si les parece bien, para irle dando, por supuesto, el contexto. A ver, según lo que ha dado a conocer dos empresarios israelíes, Uri Emanuel Asbacher y Abisai Samuel Nerilla, ellos entregaron 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto. Se supone que fue para su campaña electoral. ¿Por qué razón? Porque en un documento firmado por estos dos empresarios israelíes, en una especie de pacto que ellos hicieron, hacen referencia, por supuesto, a un personaje al que identifican con la letra N. Por ejemplo, hablan de el mandato de N o el N electo. Las fechas en las cuales se presenta este acuerdo y a quienes se refieren, pues sí, son una relación directa, muy directa, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Quien era la persona que estaba en campaña y que había sido presidente electo y que iba a iniciar su mandato. Por lo mismo es que todo parece indicar que a quien están señalando directamente haber recibido esos 25 millones de dólares, pues es el expresidente priista. El reportaje de Marker cita una fuente familiarizada con los negocios de estos dos empresarios, quien aseveró que gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012. Durante el sexenio de Peña, por lo menos tres agencias, si no mal recuerdo, utilizaron este spyware, este Pegasus, que fue Sedena, que fue la PGR, así como también el CISEN. Y los utilizaron de forma masiva. ¿Para qué? Para intervenir los teléfonos de sus objetivos, incluyendo a miles de periodistas, defensores de derechos humanos y, por supuesto, opositores políticos. Según el acuerdo de conciliación firmado por estos dos empresarios, ellos se repartieron a las agencias de seguridad en México, ¿no? Para hacer negocio, tanto de manera colectiva como de manera individual, según lo que se está dando a conocer en este trabajo, le reitero, presentado allá precisamente en Israel, en donde se asegura que incluso participaron en las cárceles privadas de nuestro país, estas cárceles que privatizó Felipe Calderón de la mano de Genaro García Luna, ¿no? A quienes les vendieron tecnología como drones, como equipo militar, incluso participaron, dicen, en una obra relacionada con el agua. Los dos empresarios aseguran que en el caso de la Sedena continuaron teniendo relación comercial con dicha dependencia, ya incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Según lo que ha dado a conocer precisamente este reportaje, y lo que estaría tratando de hacer supuestamente con esta denuncia, este par de empresarios, digamos de alguna manera, ¿no? Es como tratar de lavarse, aparte de todo su cara, ¿no? Tratar de seguir haciendo negocios en pocas palabras, ¿no? Según lo que se ha dado a conocer, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se frenó
entiendo, en la relación con estos empresarios, pero han tratado de entrar ahora a través de la Fiscalía General de la República, a través de Alejandro Hertz Manero, ¿no? Según los datos que se están dando a conocer. Ahora, Enrique Peña Nieto, pues ya negó esta situación. Literal, en su cuenta de X escribe lo siguiente: lamento encontrarme con notas que sin el mínimo rigor periodístico hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda de interés de quienes se hace tal publicación. Es lo que señala Enrique Peña Nieto. A ver, vamos por partes, por supuesto. Hay realidades en ese punto. Uno, que este trabajo de DeMarker está confirmado a través de este documento. Es decir, es un documento el que origina el trabajo. Ajá, un documento que el medio, el reportero o reportera tiene que ver, tiene que curar. Es cierto, las firmas son ciertas, estas personas declararon esto, hay este acuerdo, se hacen referencia a esto. Ahí viene entonces el ligue de fechas. A ver, ellos están hablando que con tal persona tuvieron este acuerdo, hicieron tales depósitos, hicieron tales transferencias, trasladamos, existen o no existen esas transferencias, resulta que sí, resulta que no. Aquí paran o siguen el reportaje. Resulta que sí, según sus fuentes, y por lo tanto llegamos a quiénes fueron dirigidas. En ese momento te centras y dices quién es el que había ganado la elección, quién estaba compitiendo en la elección, quién llegó al poder, el señor Enrique Peña Nieto. Ojo, en la campaña de Enrique Peña Nieto esta práctica no era excepcional, ¿eh? Aquí sí me parece que Peña Nieto tiene una memoria selectiva, porque también en el caso de Odebrecht, la aportación de Odebrecht para seguir haciendo negocios en el país se da durante la etapa de la campaña de Enrique Peña Nieto. E incluso la persona responsable de recabar el financiamiento internacional, en pocas palabras, hacer este tipo de business, era Emilio Lozoya, señalado, por supuesto, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que la incapacidad de la Fiscalía General de la República pues le ha permitido que ande como chino libre. Así de sencillo y que les haya visto la cara, en pocas palabras. Pero él era el encargado. Y no solamente de estas empresas, llegaron donaciones de otras empresas. Y esto ha sido denunciado por trabajos periodísticos, trabajos que incluso sitúan esta relación perversa del Peñato con este tipo de empresas desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Ahí está el gran trabajo que me parece realizó en ese marco el maestro Francisco Cruz Jiménez, quien por cierto vamos a tener mañana una entrevista en este canal, este, en donde recuerda a los famosos Golden Boys, ¿no? Y hace referencia a la famosa pared, que una vez se cayó una pared por una obra que estaban haciendo y salió una cantidad de dinero que tenían ahí escondida. Es decir, el dinero y Peña Nieto o el Peñato iban completamente de la mano. Más ejemplos, operación la operación de donde están involucrados César Duarte, todos ellos, ajá, la operación Zafiro, por supuesto la estafa maestra y otros casos más que se llevaron a cabo ahí sí ya desde el poder. En el caso de los empresarios israelíes, a mí me llama mucho la atención porque Israel ha sido uno de los gobiernos que más ha protegido a los cómplices de Peña Nieto, caso concreto Tomás Herón. Si Tomás Herón llega a México, le garantizo que lo suicidan en 2 días, o menos incluso. ¿Por qué? Porque es la piedra angular de las declaraciones que pueden acabar hundiendo al propio Jesús Murillo Caram, que ya está en su casa, ¿no? Y por supuesto a otros personajes involucrados en todo lo relacionado con los 43, porque Peña Nieto fue quien ejecutó las órdenes recibidas desde arriba y quien estuvo presente en reuniones en donde acudieron diversos personajes, entre ellos el general Cienfuegos, para poder definir qué van a hacer o cómo iban a tratar de tapar todo lo relacionado con la desaparición de los estudiantes. Y Israel ha cuidado mucho a Tomás Herón. Porque también, por supuesto, Tomás Herón puede empezar a hablar de los acuerdos con empresarios israelíes, puede empezar a hablar con los acuerdos con la Mossad, puede empezar a hablar, o el Mossad, puede empezar a hablar con este tipo de acuerdos en donde ya involucras intereses verdaderamente complicados que terminan en la venta de armas. Ya no deja usted el lado legal, sino al lado ilegal. ¿Cuántas de estas empresas armamentísticas, lo hemos dicho,
se dedican a venderle las armas a los cárteles. Pero no que le lleven como sucede en las películas, ¿no? Que vemos al cochiloco y al Benny ahí negociando con un gringo. No, eso es payasada de circo, no, hombre, para nada. No, no, no. Ellos se las dan a las agencias gringas. Ojo, y las agencias gringas las reparten de este lado, con conocimiento claro, ¿no? De las agencias mexicanas. Y sobre todo en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, en donde junto con el de Calderón había un total sometimiento a dichas prácticas. Que ahora no creo que sea tan difícil con la fiscalía de Hertz Manero, porque Hertz pertenece a ese mismo grupo policíaco de Murillo, de Tomás Herón, de Cuello Trejo y demás. A mí lo que me encanta es que Enrique Peña Nieto siempre sale a defenderse de la misma manera, ¿no? Su community manager, su asesor, yo me imagino que sigue siendo el mismo o la misma, porque siempre sale a decir, son ataques dolosos, ¿quién tiene interés de agredirme? Peña Nieto apareció eh, hace unos días también defendiendo su fallido proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un afán, me parece, clásico de los expresidentes, lavarse la cara. Lavarse la cara lo más pronto posible, lavarse la cara lo más genuinamente según sus criterios, sin entender en realidad el lugar que ya tienen en el basurero de la historia. Esta nota, más que otra cosa, lo que viene a confirmar es lo que hemos dicho en otros momentos. Peña Nieto es un personaje sumamente corrupto y su gobierno así lo fue. Pero también, ojo, quiero llamar la atención en un detalle, que no lo dejemos pasar, porque en política no hay casualidades, no hay casualidades, hay causalidades. Mucho se habló de un pacto, de un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para que este último no fuera tocado debido a que no se involucró en la elección del 2018. Yo le puedo asegurar, porque platiqué con gente cercana a ese entorno, que no hubo tal pacto como tal. Pero lo que sí hubo, digámoslo así, fue un reconocimiento del presidente López Obrador de que Peña Nieto no quiso participar en un fraude. Ya lo hemos dicho, Peña Nieto no lo hizo por demócrata, Peña Nieto lo hizo por sobrevivencia política. A Peña Nieto le convino más apoyar la llegada de la figura de López Obrador con todo lo que esto pudiera llevar para el neoliberalismo que darle la puerta de entrada a Ricardo Anaya, porque Ricardo Anaya lo primero que iba a hacer era meterlo a la cárcel para legitimarse y porque venía respaldado de todos los enemigos políticos de Enrique Peña Nieto, tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto político. Por lo tanto, Peña Nieto no fue tonto. Él y sus asesores dijeron, a ver, López Obrador va a ganar. López Obrador trae el voto popular. López Obrador ya va encaminadito. El ejército no se va a meter. ¿Qué me queda? Participar en un fraude, freno a este amigo, pero quien llegue es Anaya y Anaya y yo tenemos problemas. Por supuesto que Peña dijo, ¿sabes qué? Mi sobrevivencia política es que gane López Obrador. Punto y aparte. Andrés Manuel no lo negó nunca, que él tenía un reconocimiento hacia la figura de Enrique Peña Nieto. Pero eso abarcaba a Andrés Manuel nada más. Y aún así se investigaron casos como la estafa maestra, como el famoso caso de Odebrecht, lamentablemente, insisto, con una fiscalía bastante eh, cuestionable en ese sentido. Pero parece ser que esa relación o ese agradecimiento o ese reconocimiento, yo diría más que nada ese reconocimiento, ya se acabó. Y que la doctora Claudia Sheinbaum dice, bueno, eso no fue en mis tiempos. Yo no le debo absolutamente nada a nadie, ni directa ni indirectamente. Entonces, si se tiene que investigar, se va a investigar. Si se tiene que señalar, se va a señalar. Porque la doctora Sheinbaum ha sacado a Peña Nieto ya a la mañanera y ha cuestionado directamente ya la corrupción y la forma de administrarse de Enrique Peña Nieto, demostrando precisamente que esa relación con ella no existe de ninguna manera. Por lo tanto, me parece que Enrique Peña Nieto tendrá que empezar a poner sus barbas a remojar en muchos sentidos y podría convertirse en un protagonista en este sexenio, sobre todo pensando en la gran cantidad de triquiñuelas y corruptelas que llevó a cabo durante el mismo. Porque como les he dicho, Felipe Calderón y Peña Nieto son del mismo calibre.
exactamente del mismo calibre. No lo dejemos de lado. Son personajes que tienen la misma historia, que ocuparon la necropolítica a su favor, personajes que nunca, nunca, así se lo digo, nunca pensaron en mejorar las condiciones de vida de nadie, sino en criminalizar y hundir más a la sociedad. Vamos a ver qué pasa. Pero mire, para que vea usted cómo hay hipocresía, ¿no? Por todos lados. Y este es otro, y este es un tema, va de la mano, ¿no? Va de la mano, de cierta forma, porque estamos hablando de la venta de armas. ¿Qué dice Estados Unidos? Los narcos mexicanos, los cárteles mexicanos y demás. Yo le soy honesto en algo. Yo, y lo digo con todo respeto para quien piensa diferente. Eh, Hace unos años, si no mal recuerdo, el maestro Isaac Enríquez puso sobre la mesa una frase que a mí me encantó, que era: el narco no es cultura popular, el narco es capitalismo armado. Y esto viene a cuenta por todo lo que hemos estado platicando desde hace días del lavado de dinero, de Julio César Chávez, de Ovidio Guzmán, ¿no? De cómo el narcocapitalismo no está fuera del capitalismo, sino que es una ramificación del mismo. Y en este punto entran las empresas armamentísticas, las empresas que venden armas y que ganan muchísimo dinero con la violencia, que fomentan esa misma violencia, que pagan mercenarios para ir a incitar esa violencia, que van de la mano con las agencias estadounidenses a las que les convienen esas violencias y esas guerras porque ellos controlan el mercado de las drogas. Entonces, por eso, cuando empiezan a hablar de combatir el tráfico de armas, pues ahora sí que, como decía Rubén Luengas, me río de Janeiro, ¿no? En pocas palabras. ¿Por qué razón? Porque eso es mentira. Cuando dicen que son los mexicanos los que trafican armas, es una campaña de criminalización de México. No porque no haya mexicanos, sino porque no son los únicos, ni son los que más trafican armas. Y ahí está el caso, ¿no? De la detención de un sujeto apellidado James N. en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Atlacomulco, que fue reportado por vecinos, ¿no? En 911, y que aparte de todo traía consigo una credencial de la CIA y a la que le aseguraron un arsenal. Ahí en Atlacomulco, por cierto. Atlacomulco, ¿no? Lugar que Enrique Peña Nieto conoce muy, pero muy bien. El tipo tenía armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El operativo se desencadenó luego de ver que vecinos alertaban sobre la presencia de un hombre armado, equipado con casco, chaleco balístico, asomándose desde el balcón de un edificio. Los uniformados llegaron, obviamente, lo detuvieron al sujeto, ¿no? Y tras considerar que representaba un riesgo para los y las vecinas, pues se lo llevaron, ¿no? En pocas palabras. Bueno, entraron primero a su departamento, solicitaron la presencia de una ambulancia debido a que el estadounidense presentaba una herida en la mano derecha y al realizar una inspección en el lugar, pues detectaron que James traía, ahí le va, 4 pistolas de diversos calibres, 2 rifles Colt calibre 5.56 milímetros, más de 100 cartuchos útiles, 6 cargadores y aparte un cuchillo con empuñadora de plástico, ¿eh? Chalecos, estoy viendo cascos, en fin, ¿no? Ahí lo tiene usted. 2 chalecos tácticos son. Uno color verde, y ya sabe, el clásico verde camuflado, y el otro color negro. Estoy viendo también placas balísticas, 2 carrilleras, cámara digital, una lámpara letal, gogles, en fin, ¿no? Otros para visión nocturna, o sea, un elemento de la CIA, ¿no? El tipo traía su credencial de la CIA. Vamos a ver cuánto tiempo dura detenido este sujeto, hasta qué punto la Embajada de Estados Unidos interviene, ¿no? Y lo declaran loco, ¿no? O sea, a lo mejor en una de esas, ¿no? Pero ¿qué tal? Un personaje que tiene, sea legal o no, pero que se puede dar a conocer como representante de la CIA y tiene un arsenal. En estos días se ha hablado mucho del caso Caro Quintero. Diferentes reportajes, ¿no? Trabajos retoman lo que se ha denunciado desde hace muchos años. El caso de Héctor Berrelés, que hay que reconocerlo con su documental Las Narc, fue él el encargado de la llamada Operación Leyenda, que buscaba conocer por qué habían asesinado a Enrique Camarena y que se topó con la realidad que ya otros periodistas habían denunciado en su momento y que literal les había costado la vida. Ajá.
Podemos hablar de un Gary Webb, podemos hablar de un Robert Parry, podemos hablar de un Brian Barger, podemos hablar de un Javier Juárez, podemos hablar de un Manuel Buendía, personajes quienes descubrieron los vínculos de la CIA con el narcotráfico, quienes no solamente los descubrieron, los confirmaron, los documentaron y por eso les quitaron la vida, por eso los persiguieron, por eso los aislaron. Camarena, como lo hemos dicho antes, lo que descubre es el rancho Veracruz. El rancho en Veracruz, en donde se preparaba los contras nicaragüenses, en donde había elementos de la Dirección Federal de Seguridad, donde había elementos de la milicia mexicana, donde había elementos de la CIA y donde se confirmaba la protección por parte del gobierno norteamericano al llamado Cártel de Guadalajara, la participación del gobierno mexicano en la instrumentalización del narco para intervenir políticamente. Aquí es donde siempre habrá la diferencia. Habrá quienes digan que eran aliados, otros que pensamos que el narco es empleado del Estado criminal. Para al final de cuentas lo cierto es que se comprobó que la CIA controlaba el mercado de la cocaína, controlaba el mercado de la droga, el mercado de las armas, y era precisamente quien armaba los cárteles, y era precisamente quien tomaba todas y cada una de las decisiones. Es cierto que muchos han hablado de que las agencias estadounidenses se han llegado a mandar solas, pero siempre han tenido de una u otra forma el respaldo de la Casa Blanca. Aunque digan se mandan solas, eso lo hacen para garantizar que el presidente diga que no sabe, pero no porque no sea cómplice de esta situación o conocedor de esta situación, porque lo saben manejar y aprovechar muy bien para sus intereses políticos. Este caso viene a confirmar lo que hemos dicho en otras ocasiones. Quien vende las armas es la CIA o es el gran intermediario. Esta detención te lo plantea nuevamente, si quiere usted, a menor escala. Y la participación de empresas israelíes dentro de todo ese mercado también, de la mano de gobiernos corruptos como el de Enrique Peña Nieto. ¿A ustedes qué piensan? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.